Práctica número 16, impartida por el equipo número 2, conformado por Arriaga Barrios Citlali Valeria, Aguilar Robledo Sinué Xochiyetl, Lázaro Portilla Francisco Janiel, Maldonado Aguilar Alondra Esmeralda y Sánchez Arrazola Armando. Ciclo celular. Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético, ADN, y dividirse físicamente en dos células hijas. En las células eucariotas o células con un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase mitótica. Fase M. Durante la fase mitótica, la célula divide su ADN duplicado y su citoplasma para formar dos nuevas células. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división, que es la mitosis y la citocinesis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es la división celular en células eucariotas somáticas, que da lugar a la formación de dos nuevas células idénticas a la célula progenitora. Dicho proceso es imprescindible para el crecimiento y mantenimiento de todos los organismos pluricelulares y es esencial en la reproducción de los organismos asexuales, unicelulares y pluricelulares. Fases de la mitosis. La mitosis consiste en 4 fases básicas: profase, metafase, anafase y telofase. Profase. En la profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras, y así prepara el escenario para la división de los cromosomas. Los cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace que sea más fácil separarlos después. El uso mitótico comienza a formarse. El uso es una estructura hecha de microtúbulos, fibras fuertes que son parte del esqueleto de la célula. Su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El uso crece entre los centrosomas a medida que se separan. El nucleolo, que es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece. Esta es una señal de que el núcleo se está alistando para descomponerse. En la profase tardía, a veces también llamada prometafase, el uso mitótico comienza a capturar y a organizar los cromosomas. Los cromosomas se condensan aún más, por lo que están muy compactos. La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan. El uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar cromosomas. Metafase. En la metafase, el uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. Todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica, no una estructura física, solo un término para el plano donde se alinean los cromosomas. Anafase. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. El pegamento proteico que mantiene juntas a las cromátidas hermanas se degrada, lo que permite que se separen. Cada una ahora es su propio cromosoma. Los cromosomas de cada par son jalados hacia extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas se elongan y empujan para separar los polos y hacer más larga a la célula. Telofase. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales, mientras ocurre la citocinesis, que es la división del contenido de la célula. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos. Se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen. Los cromosomas comienzan a descondensarse y vuelven a su forma fibrosa. Citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma para formar dos nuevas células. Se superpone con las etapas finales de la mitosis. Puede comenzar en la anafase o telofase, según la célula, y finaliza poco después de la telofase. En las células animales, la citocinesis es contráctil. Pellizca la célula en dos como un monedero con un cordón ajustable. El cordón es una banda de filamentos hechos de una proteína llamada actina, y el pliegue del cordón se conoce como surco de división. Las células vegetales no pueden dividirse de esta forma, porque tienen una pared celular y son demasiado rígidas. En vez de eso, se forma una estructura llamada placa celular en el centro de la célula, que la divide en dos células hijas separadas por una nueva pared. Tejido meristemático y mitosis.
Una aproximación práctica del proceso de mitosis se puede observar en células del meristemo de una cebolla a través de una coloración básica, carmín acético, la cual evidencia el material genético de una célula, ácido nucleico, poniendo de manifiesto el arreglo de los cromosomas durante las diversas fases que conforman el proceso de mitosis. En las células vegetales, la mitosis se produce sobre todo en los meristemos, que son los tejidos que permiten el crecimiento de la planta y que se encuentran, entre otros lugares, en los extremos de los tallos y de las raíces, cuya función es la adquisición de nutrientes. De este modo, durante el ciclo celular, un conjunto complejo de procesos citoplasmáticos y nucleares deben coordinarse para que el proceso de división sea exitoso. Para que pueda observarse mejor el proceso de mitosis en el tejido meristemático, será necesario cortar fragmentos del meristemo apical, como se puede ver en la imagen de la izquierda en el extremo de la raíz. Objetivo de la práctica. Caracteriza las fases de la división mitótica en las células de tejido meristemático de una preparación temporal, con base en los diferentes eventos que presentan cada una de ellas. Materiales necesarios para la práctica. Microscopio, carmín acético, que nos servirá de colorante, lámparas de alcohol, raicillas de cebolla en líquido, papel filtro, agujas de disección, fijador de ablandador, portaobjetos y cubreobjetos y navajas. Desarrollo experimental. Paso número 1. De la raíz emergida de cebolla se corta la punta que contiene las células diferenciadas del tejido meristemático, de aproximadamente de 1 a 2 milímetros de longitud. Paso número 2. Con unas pinzas colocar los fragmentos apicales recién cortados en un tubo de ensayo. Agregar 1 mililitro aproximadamente de líquido fijador ablandador. Calentar con una lámpara de alcohol durante 3 a 5 minutos, cuidando que no se sobrecaliente, es decir, que no hierva. Paso número 3. Sacar el tubo de ensayo los fragmentos apicales del tejido meristemático. Colocarlo en el portaobjetos, añade una gota de carmín acético. Tritúrala y desgregue finamente rompiendo y separando los componentes celulares del tejido con la aguja de disección. La importancia de esta disgregación consiste en separar las células para una mejor diferenciación. Si la preparación tiende a secarse, agregue otra gota del colorante. Caliente ligeramente con la lámpara de alcohol, pasando varias veces el portaobjetos por la flama. La temperatura es importante porque facilita la fijación del colorante con los componentes moleculares de las células y los cromosomas. Procurar después de pasar por la flama colocar el portaobjetos en el dorso de la mano, evitando a que llegue a quemarnos. Un sobrecalentamiento impedirá una adecuada tinción y se generarán vapores que pueden irritar el tracto respiratorio. Paso número 4. Coloque un cubreobjetos sobre el tejido macerado y teñido. Invierta el portaobjetos de modo que el cubreobjetos pase a una posición inferior. Posteriormente coloque la preparación sobre papel filtro. Cúbrala con otra fracción de papel y haga una opresión, presionando fuertemente con el pulgar la zona donde se localiza el cubreobjetos. Descubra la preparación y, de ser necesario, agregue una gota de colorante. Paso número 5. Observe el microscopio a seco débil hasta identificar el tejido meristemático. Enfoque a seco fuerte y busque células que muestren las fases de la mitosis. Si el tejido no está bien teñido, añada otra gota de colorante en el borde del cubreobjetos y proceda a calentar nuevamente.